Eh, ¿Podría, por favor, repetir en qué va a consistir el trabajo? Sí, sí le escuché la anterior vez, pero solo para tenerlo más claro. ¿Nos podría repetir cómo va a ser, cómo tenemos que presentar correctamente el artículo? Ya, lo que ustedes tienen que hacer es un artículo científico. O sea, cuando hablamos de artículo científico, es que existen tipos de artículos científicos. Ya, es un tipo. Nosotros, cuando hablamos de artículo científico, es que el artículo científico tiene su tiempo, tiene hasta su presupuesto. O sea, yo voy a demorar incluso 1 año, 2 años, en fin. Pero el artículo científico que yo le estoy solicitando a ustedes es que ustedes tienen que estudiar un tema específico. Y cuando digo estudiar un tema, es que ustedes tienen que estudiar, por ejemplo, se les había dado el tema del Big Data. Yo voy a estudiar la actualidad del Big Data, la historia del Big Data, ¿ya? Pero en base a los papers que se tienen, ¿ya? En base a los papers actuales que se tienen. Por eso que en la anterior clase se les había indicado, incluso era el tema era búsqueda de información científica, era, ¿no? Incluso hemos utilizado lo que era el Scopus, y en Scopus, cuando yo pongo una variable, un tema, me sale cantidad de información, pero cuando utilizo algunos operadores matemáticos, me sale otra cantidad de información de repente un poco más pequeño. Pero si yo utilizo algunos limitadores, ya me estoy limitando a un tipo de investigación. Entonces, eso ustedes tienen que escribirlo en su paper. Entonces, yo les he dado un paper donde ese paper tiene su esquema, ¿no es cierto? Tiene su esquema, tienes incluso su abstract y tiene su método de búsqueda de información, porque en realidad ese paper trata del método de búsqueda de información científica. Trata. Entonces, si yo quiero hacer un trabajo científico, yo tengo que basarme de trabajos científicos. O sea, no puedo basarme o solo de lo que dice el Google, por ejemplo, sino tengo que buscar algunos buscadores, ¿no es cierto? Algunos revistas indizadas y todo eso. Es por eso que se les ha indicado eso. Incluso en ese modelo indica, los que han leído ya, ese paper dice, yo he utilizado la primera estrategia, dice, que he utilizado el Scopus, dice, y donde he encontrado, hace unas barras estadísticas, cantidad de paper, y de esos papers se empieza a hacer una selección de papers, y sale un paper, o 2 o 3 papers sale, pero de esa selección, o sea, para poder seleccionar papers, y yo voy a empezar a estudiar esos papers, hace toda una historia, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. No ir, por ejemplo, directamente al Google y colocar paper por ejemplo, si alguien está haciendo sobre redes neuronales, paper redes neuronales. No tanto así, sino que así yo no voy a hacer mi paper, no. No, sino que existe técnicas de búsqueda y esas técnicas de búsqueda en la anterior clase ya lo hemos realizado. Entonces, ahora, incluso también hemos hecho la mayor cantidad de información que existe sobre la pandemia es en PubMed. Y en PubMed también les he explicado cómo se búsqueda información en PubMed. Incluso también les he compartido algunos videos, búsqueda de información en PubMed, búsqueda de información en la biblioteca virtual, búsqueda de información en Scopus. Entonces, esas que son esos, el Scopus, la biblioteca virtual son los más importantes, ¿no? Para poder ya empezar a leer y formar mi paper. Prácticamente este paper sale de la lectura de los papers que ustedes tienen que hacer. Pero ¿qué cosa ustedes van a revisar, van a leer? ¿Qué paper? Entonces, existe la estrategia de búsqueda, ¿ya? No es que esto me interesa, no es, sino empiezan a ustedes a delimitar, utilizar algunos operadores y ustedes van a llegar al paper que ustedes tienen,
¿ya? Y a partir de ese paper empiezan ustedes a leerlo y tendrán que armar ustedes su paper o su review, ya que es revisión. Lo que ustedes están haciendo es revisión de paper. A partir de esa revisión de paper tiene que salir mi paper. ¿Y qué título va a tener ese paper? Tendrá, por ejemplo, el título de la situación actual de redes neuronales, pero a partir de los papers que ustedes han revisado. Ya, entonces, de eso se trata el paper, de eso se trata. O sea, no es el paper que de repente les han explicado en otros cursos, que para poder realizar un paper yo tengo que hacer un trabajo científico, y ese trabajo científico tiene que tener un experimento, tiene que tener una muestra, y finalmente yo tengo que trabajar un tiempo. En ese tiempo hay un experimento, y ese experimento hay un resultado, pero ese tiempo es un año de repente, y el resultado de ese año sale el artículo, pero ese es otro tipo ya de artículos. Ese tipo de artículo no le estoy solicitando a ustedes. Ya, entonces en el título que ustedes van a colocar de su artículo científico, no va a ir el título de su proyecto de investigación, porque cuando hablo del título de un proyecto de investigación, se tienen que colocar dos variables, la variable independiente, la variable dependiente, y el lugar donde van a realizar de repente su experimento, ¿no? Entonces, ese título es otro título. ¿Ya? Ese título de su trabajo de investigación tiene otro esquema, ¿ya? Que tiene todo esquema, tiene un objetivo, tiene una hipótesis, tiene justificación, tiene cronograma, es otro esquema. Lo que yo le estoy pidiéndoles, antes de ingresar a ese mundo de proyecto de investigación, ustedes deben revisar bibliografía, artículos científicos, papers, y a partir de esos papers armar su paper, es su review. Y después, cuando ustedes ya tengan toda esa base científica de su tema, ustedes fácilmente van a tener que realizar su paper, y como resultado van a tener ustedes su proyecto de investigación. El elaborar un proyecto de investigación es bastante sencillo, es bastante sencillo. Se cumple el esquema y se arma, y no hay ningún problema. ¿Por qué no va a haber problema? Porque ustedes han hecho una revisión científica de su tema, y ningún jurado, ningún asesor les va a hacer problemas. Incluso ni les van a decir cambia de tema, me parece esto, no. Claro, ocurre eso cuando el estudiante o el tesista no revisa su marco teórico, no revisa paper, y el jurado fácilmente les dice, ¿sabe qué? Cambia este tema, ¿no? Y ustedes ya ingeniero, y lo cambian, ¿no? Modifícalo este objetivo, ya ingeniero, y lo modifica ¿no? Y el otro jurado también igual viene, ¿sabes que no me parece la justificación, modifícalo, lo modifican. Entonces, para que no ocurra ese tipo de problemas, de cambios constantes, incluso de cambiar de tema, de título, hay que hacer una revisión científica de su, de su tema, de su idea. Obviamente yo voy a hacer un tema, por ejemplo, de redes neuronales. Yo tengo que hacer un estudio, ¿qué es lo que está pasando de redes neuronales en el mundo? Si yo voy a hacer, por ejemplo, una inteligencia artificial, ¿qué es lo que voy a hacer en inteligencia artificial? Entonces, es eso, ya es eso. O sea, yo tengo que ver la situación actual científica de mi tema. Y a partir de eso nace mi artículo y nace mi proyecto. Y cuando yo ya tenga mi proyecto, no voy a tener ningún problema para poder realizar la tesis, que es la otra etapa ya, la tesis, ¿no? Eso sería. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Yo voy a empezar a preguntar, de acuerdo a lo que llegue. ¿Sí? Ingeniero, Sí, sí, sí. ingeniero, buen día. ¿Me Sí, escucha? sí, sí, le escucho, le Ya, escucho. ingeniero, ya, ingeniero, tengo yo una consulta. Creo que el día 15 ya me puse yo a hacer un poco de investigar, ¿no? Lo que son las bibliografías de Scopus o si no, Concitec. Pero lo que ¿Ya? pasa es que ahorita me doy cuenta que como sigo estoy armando mi trabajo, resulta que a cada vez aumentan, digamos, ya las búsquedas. Como podría ser, digamos, en Concitec, digamos, solamente he buscado lo que es inteligencia artificial. Me ha aparecido ya, digamos que el día 15 unos 10, pero resulta que ahora busco otra vez
inteligencia artificial y se ha aumentado así 15 o si no 12, se ha aumentado, pero mínimamente. Y eso no sé, ingeniero, cada vez lo voy a actualizar o solamente voy a trabajar con lo que yo ya he buscado el día 15. No, por ejemplo, cuando usted realiza una búsqueda, Ujú. colocarás, ¿no? Que se ha hecho una búsqueda el día 15 y en esa fecha se ha tenido tanto así. Ah, ya. Obviamente, Entonces, ese trabajo de investigación, por ejemplo, ese tema de inteligencia artificial, en esa fecha había ujú, 100 investigaciones, pero pasa un día ya ajá. no es 100, pues, 105. Sí, sí, Si revisas sí, de un eso, mes, ya no es 100, 200 es ya. sí, Entonces, sí, la eso me ciencia, doy te das cuenta. cuenta, en ese está cambiando, se está Ujú. investigando en ese tema. Es, ingeniero, en ese caso tengo que especificar ya la fecha que he hecho ya mi búsqueda, ¿verdad? Claro, claro, de fecha tal se ha buscado tal y tengo estos resultados así. Ah, ya, ingeniero, Sí, porque sí, sí. ahorita estaba diciendo que voy a hacer falta que otra vez tengo que hacer la búsqueda, estaba diciendo. No, no, constantemente tendríamos que estar modificando, pero no. Entonces, Ujú. tú trabajas con una fecha y en esa fecha encontré tanto y listo. Y Y se en esa escribe, ¿no? parte, y eso lo podría poner eso en la introducción, ingeniero, o donde estoy trabajando con cuatro búsquedas, lo que es Concitec, Scopus, ¿qué más? El Diamet y el Stein Directing, creo que es. Sí, sí, no. Usted coloque, yo he utilizado cuatro estrategias. La primera estrategia de Sí, utilizar Scopus. En Scopus he encontrado esto. Listo. Yo, así por lo estoy ejemplo, he haciendo. utilizado la biblioteca virtual de Concitec. Ujú. He encontrado tanto. Y así. De eso se trata el paper. De la Ah, ya, búsqueda de información se trata. Y finalmente yo voy a llegar a algo. O sea, a un ujú. paper o a dos papers voy a llegar. Entonces, a partir de esos, de repente unos 10 papers que voy a tener, voy a construir ya el marco teórico ya Ajá. de su tema. Sí, sí. Sí, De eso sí, sí. trata. Ingeniero, y una pregunta más. Digamos, en cada estrategia de lo que estoy explorando, la que es las búsquedas, estoy usando cuatro métodos. Podría comparar, digamos, lo que es Scopus o Concitec o otras, lo que estoy buscando, hacer también una estrategia de en cuál de las bibliotecas están produciendo más publicaciones o se están publicando más publicaciones. Sí, sí es posible hacer eso. Podrías, por ejemplo, como ya estás utilizando varias estrategias, Ajá, varios buscadores, sí. y finalmente dices, este buscador es mejor porque encuentro este tema, ¿no? Ya, y Ah, sí ya, ya, ya. sí es válido, sí, Ya, pero ya, eso ya. tienes que escribirlo siempre, tienes que Siempre lo estoy escribir. escribiendo. Estoy trabajando ingeniero de los años de 2020 hasta el 2015. ¿Cómo está avanzando lo que es la inteligencia artificial? Ah, sí, está muy bien, está excelente. Eso, de eso se trata. Ya, ingeniero, esta no la Sí, tenía, la verdad. Muchas sí. gracias. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? A ver, el estudiante Alfredo Flores Quispe, ¿cómo vamos con su trabajo de investigación? Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Sí, Ingeniero, yo todavía estoy en revisión de mis papers, ¿no? Igual que la compañera, estoy buscando en Scopus, en Concitec. Bueno, sobre mi tema es el avance de la inteligencia de negocios, ¿no? Desde el año 2018 hasta hoy y básicamente quiero enfocarme cómo es que se ha aumentado el crecimiento en el tiempo de post pandemia, ¿no? En el pandemia y post pandemia, en esto. sí, está excelente. Inteligencia de negocios en la pandemia y la pospandemia, ¿no es cierto? Está excelente, muy buen tema. ¿Ya encontraste ya Sí, papers, más o ingeniero. menos, referidos? Sí, hay algunos papers, pero me falta todavía buscar más. Ya, está excelente. Muy bien. A ver, el estudiante Ariel Luque. Ariel Luque. Presente, ingeniero. Sí, ¿algún avance de tu Presente, tema? ingeniero. Sí, sí, de algún avance. ¿Cómo vamos en Eh, tu paper? estoy
Se salió. Creo que se salió. Ya. El estudiante Dalo Puno. ¿Quién es Dalo Puno? Dalo Puno, apellido completo. El estudiante Dalo Puno, su nombre, apellido completo. También se salió. Ticona, el estudiante Freddy Ticona. El estudiante Freddy Ticona. El estudiante Freddy Ticona. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo vamos con tu paper? Igual, ingeniero, está en la fase de revisión de papers relacionados a mi tema. Ya. ¿Tienes algún problema? ¿Todo se entiende o algo está suelto por ahí que no se entiende? Por ahora no, ingeniero, no tengo ni problemas en la búsqueda. Ya. Entonces ya sí lo puedes hacer, el trabajo. ¿No? Sí lo puedes hacer. Ya. Vamos. Entonces, Quispe Chambilla. ¿Ya cambiaste de tema? Sí, Quispe ingeniero, Chambilla. ya. Sí, ingeniero, ya lo cambié ya. Ahora, ¿cómo está? ¿Más dirigido a sistemas? Sí creo, ingeniero. Ahora quiero usar la visión artificial para un diagnóstico rápido y detección del COVID-19 y identificación de centros de contagio. ¿Con qué vas a Con, hacer? vi- ¿Cómo vas a utilizar? Con con visión visión artificial. artificial. Sí, ingeniero. Ya, es un bonito tema, pero ¿podrás hacerlo? Un modelo, bueno, mi intención era plantear un modelo, ingeniero. Pero claro, supongo que ya has leído unos papers, o sea, revisando esos papers, tú sacas una conclusión y dices, esto yo puedo hacerlo, o sea, sacaste esa conclusión y dijiste, sí lo puedo hacer, o sea, lo puedes hacer. Yo creo que sí, ingeniero. Se tendría que matarme un Es poco, que no pero tienes que creer, pero tienes que decir, sí lo puedo hacer, porque cuando uno lee un paper dice, no, pero este es un paper, no, pero mira que este paper lo han presentado en la India, pero esto yo lo puedo hacer, porque simplemente he hecho esto, y entonces yo lo puedo hacer. Ha utilizado tal base de datos y ya lo puedo hacer, o sea, eso es, o sea, uno tiene que llegar a esa conclusión y decir, sí lo puedo hacer ese paper, no es difícil, lo puedo hacer. Y revisas otro paper, te das cuenta, mira, ha hecho una comparación, ¿no? Si este paper ha hecho, para mí es sencillo, yo lo puedo hacer y el otro también lo puede hacer, incluso lo puedo aplicar en Puno. Te das cuenta, con los datos de Puno, con los datos del Perú y ya está, se puede armar la tesis. O sea, también de eso se trata, ¿no? Entonces, ¿llegaste a esa conclusión o todavía crees que sí puedes hacerlo? me he hecho dudar un poco ahorita, ingeniero, y voy a revisar más. Es que no tienen que dudar. Por ejemplo, muchos dicen, este es mi tema de tesis, excelente, muy bien, pero ingeniero, no tengo acceso a los datos, entonces cambia de tema, ¿no? Es que ingeniero, ¿sabe qué? Necesito presupuesto. Y mira, no tienes acceso a los datos. Cambia de tema, ¿no? Hay que cambiar de tema. Si no tienes los recursos, por ejemplo, si necesitas alquilar equipos, comprar equipos, entonces eso es una limitación a tu proyecto de investigación. Entonces, tienes que cambiar de tema. No te puedes llenar de muchas limitaciones, pero finalmente dices, este es mi tema, pero yo tengo estas limitaciones, pero voy a continuar, pero no, o sea, nunca vas a sustentar. ¿Por qué? Pues siempre vas a poner en ese proceso de la investigación, vas a decir, pero no tengo el equipo y no puedo continuar. Pero ¿para qué te has proyectado? La proyección no lo has realizado bien. Entonces tienes que cambiarlo. Siempre tienes que cambiarlo. Entonces, hay que leer un poco más. Quispe Chambilla. Yo quiero. Quispe Yucra. ¿Cómo vamos en tu tema? ¿Tu clave ya funciona? Ingeniero, disculpe, se me fue el internet en el momento que me preguntó. Sí. Tú eres Ariel, ¿no? Ariel Luque. Sí, Ariel Luque. Acá está anotado.
Oye, Luque, ya, ¿cómo vamos en tu tema? Le decía que estaba buscando información y mi tema es el control de las medidas sanitarias con inteligencia artificial en las oficinas de empresas. Y le quería decir que hay bastante información, pero son publicados así por el gobierno, por entidades gubernamentales, así, Ya, acerca de las medidas. También he buscado acerca de la implementación, ¿no? De cámaras, así, y algunas empresas tienen y algunas no, en Puno no cuentan con ese sistema. Te podría, así quería decirle, ¿no? Me estoy trabando. Quería preguntarle, ¿cómo hago con la documentación, las gubernamentales y las que publica el Estado? ya, por ejemplo, tú me hablas de que necesitas cámaras. Obviamente que tú necesitas las cámaras térmicas. Y una cámara térmica creo que está a unos $300, $400 están las cámaras térmicas. Entonces, para que tú investigues con cámaras térmicas, necesitas esas cámaras. Tienes que cambiar de tema, también te das cuenta. Ahora me dices, control de medidas, ¿cómo vas a utilizar? O sea, vas a utilizar inteligencia artificial, ¿no es cierto? Inteligencia artificial para, una variable sería la inteligencia artificial, la otra variable, control de medidas sería. Dos variables ya tienes ya. Pero también dices que no tienes acceso porque más o menos está en que tiene que darte los datos el gobierno y el gobierno de repente no publica los datos. Ya no podemos hacer. Entonces, hay que hacer una variable. ¿Dónde yo puedo conseguir datos? ¿De dónde? Fácilmente para yo realizar este tema. Entonces, eso nos falta, ¿ya? Hay que leer un poco más sobre tu tema. Está interesante, está excelente, pero hay que leer un poco más, ya un poco más hay que leer, más papers, ya. Así sería Ariel Luque. Ok, ingeniero, gracias. Sí, ya. A ver. Aquí estamos. A ver, el señor Mamani Canasa. ¿Cómo vamos con tu tema? Ingeniero, estoy entre dos temas. Uno ya le he avanzado casi, ya se puede decir terminado. Es sobre, por ejemplo, el uso de los sistemas de información enfocados en sistemas móviles para la reactivación económica en zonas. Más o menos ya le estaba desarrollando eso porque en unas tesis, por ejemplo, en Arequipa, en el mismo Puno, en Oropesa, en distintos lugares encontré unas tesis, pero no encontré muchos papers relacionados tal vez directamente a y ya más o menos en eso le estaba avanzando, pero creo que más se tiene que estar enfocado, por ejemplo, en revisiones de papers. Entonces tenía otro tema que era más o menos como que una comparación sobre patrones de diseños, MVP, MVC, MVVM en tecnologías móviles. Ya, ya. Tienes dos temas. ¿Por cuál nos vamos? Sí, una ya le avanza el que le comento sobre las tesis y eso de los sistemas de información y los usos para la reactivación económica en zonas turísticas. Eso sí ya lo tengo avanzado. Estaba pensando avanzar los dos en paralelo. Ya, tu tema, reactivación económica. O sea, cuando tú dices ya lo tengo avanzado, ¿ya lo tienes implementado? No, o sea, ya tengo una revista, o sea, ya lo tengo prácticamente, la documentación. En la documentación. Me falta acomodar algunas cosas. Ya, entonces hay que Sí. buscar papers. Yo les sugiero de que busquen información. De repente ese término reactivación es conocido en el Perú, pero no en otros países. Entonces hay que buscar sinónimos. Con sinónimos empezamos a buscar. Entonces también
eso nos va a ayudar bastante. Uso de sinónimos, con uso de sinónimos. Hemos hecho nosotros una clase donde el árbol de la estructuración de un paper, pasando ese tema del árbol, hemos puesto sinónimos. Si ustedes se recuerdan, data, predicción de datos, análisis de datos, ciencia de datos, son términos sinónimos, ¿no? Entonces, a partir de esos términos sinónimos, yo también puedo hacer las búsquedas, ¿no? Y con eso yo voy a tener también el paper, ¿no? El paper. Entonces, yo sugiero que siempre con un tema, no con dos, siempre con un tema. ¿Ya? Y porque si voy a tener dos temas, tres temas, entonces no voy a poder, no me voy a orientar, siempre voy a estar pensando en los dos, o puede ser, voy avanzando así, ¿no? Entonces, para el curso, un tema, ya con ese tema, con esa idea, se va a empezar a armar su trabajo de investigación. Bien, César, Willy, Mamani, Canasa, excelente. A ver, ¿dónde está? ¿Quién más? Gilmar Gustavo Mendoza. ¿Cómo vamos? Presente, ingeniero. ¿Cómo vamos con tu tema? Bueno, no he avanzado mucho en el tema porque he estado pensando en cambiar de tema, pero aún estaba considerando en avanzar el tema que ya tenía antes. Pero aún estoy en eso, aún no sé qué tema elegir. No sabes hasta ahora, mira, ya la primera unidad, a la otra semana se ingresan las notas. Y si no tienes tema hasta ahora, o sea, ya pasaste, mira, metodología, ya pasaste redacción, ya vas a pasar incluso proyectos y no tienes un tema, ya deberías tener un tema maduro. Y como con ese tema maduro ya uno empieza a trabajar. Ahora, si no tienes un tema, obviamente no has hecho las búsquedas, porque con un tema se empieza a hacer las búsquedas. Con ese tema tengo los sinónimos y empiezo a hacer las búsquedas. O sea, la búsqueda de información científica. Y si no tengo tema, no puedo hacer las búsquedas, siempre voy a estar en un vacío y buscando de repente cosas y cosas y cosas, y no me voy a orientar. Entonces, sugiero que ya debes tener un tema, ¿ya? Y el tema siempre también debe ser un tema actual, y buscar también papers actuales, no utilizar temas muy desfasados, ¿no? Tienen que ser temas actuales, para que le dé forma a mi trabajo de investigación. A ver. Ramos Vargas. Sí, ingeniero. Bueno, yo también recién estoy empezando a buscar y ya tengo mi tema, pero estoy buscando recién los papers. Recién estás buscando. Hay que, el tiempo les va a ganar. Entonces, para que no les gane el tiempo, tienen que, en el día, una horita, hago una búsqueda y ahí queda. En el siguiente día hago una búsqueda y ahí queda. Y así va dando forma el paper. Si no, en 2 días no se va a poder avanzar. Larry Zúñiga, ¿cómo vamos, Larry? Ingeniero, buenos días. Yo también estoy buscando mis papers. Ingeniero, ¿Tu ¿me tema escucha? cómo va? Sí, tu tema, ¿cómo va? ¿Estás haciendo las búsquedas? Sí, de los papers. Ya. Entonces, lo que tienen que pensar ustedes, el objetivo de este curso es, o el objetivo de los cursos de metodología, de redacción científica, de proyectos y de seminario, el objetivo de esos cursos es que ustedes saquen su título profesional. O sea, eso tienen que tener en mente. Título profesional. Eso es. Ahora, si ustedes no se concientizan que ustedes van a sustentar
no va a salir ningún proyecto de investigación, pues, no va a salir ningún tema, ni ideas van a tener. Entonces ustedes tienen que centrarse y de repente pensar un poquito en el 2021, 2022, donde ustedes van a sustentar su tesis. Sustentar una tesis es difícil, ¿no? Es fácil. La sustentación de una tesis, o para sustentar una tesis, o a la fecha de sustentación de la tesis, uno se va a presentar como aprobado en la tesis. O sea, en una sustentación no les van a desaprobar la tesis. No les van a desaprobar. Porque el realizar una tesis es todo un proceso, donde participan los jurados, el asesor y ustedes que tienen su tiempo para poder realizar la tesis. O sea, ustedes tienen todo un tiempo. Ya han llevado incluso cursos y los jurados también han tenido su tiempo para poderles decirles, indicarles que modifiquen, que cambien, que corrijan tales temas de su tesis. Y con esas correcciones va dando forma el proyecto de tesis de ustedes. Su tema ya tiene presencia ya. Entonces, pasa el tiempo, ustedes realizan la investigación, tienen sus resultados y esos resultados también son revisados, ya virtualmente son revisados por los jurados. Cada jurado dice corrija esto y lo corrigen, y el otro jurado igual modifica esto, lo modifica, y tiene un tiempo donde ya no hay nada más que corregir, todo está correcto. Entonces el presidente del jurado dice, como ya no hay nada más que corregir, entonces el joven o la señorita que sustente, y se queda la fecha de sustentación. Listo. O sea, ustedes a la fecha de sustentación no van a ir con miedo, porque ya están aprobados, porque ya se ha corregido todo, ya no hay nada más que corregir. Y esa fecha, y ese día, en ese momento, ustedes solo van a tener que exponer el resultado que ustedes han obtenido. Ya, entonces, en esa fecha, ese día, nadie les va a jalar. ¿Por qué? Porque ese proceso de jalar, de desaprobar, ya pasó, pues. El jurado ya ha tenido su momento de decirle, ¿sabe qué, joven? Modifique. O ¿sabe qué, señorita? Mire, este podría ir por esta parte, o modifique, hay que aumentar más papers, o la estructura está un poquito mal, hay que modificarlo, o de repente el APA, el estilo, en fin. Entonces ya se corrige ya. Entonces cuando ustedes llegan a esa fecha de sustentación, nadie les va a molestar. Ustedes ya entren con confianza y entren como aprobados, porque en realidad están aprobados. Están aprobados. Así es. Ya, entonces, esa fecha no hay temor. Ustedes vayan, como ya están, como ya ustedes ya han aprobado, pues ya. Solo ese día ustedes van a dar los resultados de su trabajo de investigación. Esos resultados de su trabajo de investigación, ya el jurado ya lo conoce, ya. El asesor ya lo conoce. Entonces, no hay duda. No hay ningún problema. O sea, no hay temor a que ustedes jalen. A ver, Marcelo Coaquira, ¿cómo vamos con tu tesis? Ingeniero, buenos días, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, ingeniero, tengo dos temas, ingeniero. Uno ya lo tengo avanzado desde el anterior curso, ya lo había fijado cuál sería mi tesis y nos había comentado de que teníamos que avanzar acerca del COVID y cambié uno, pero el otro no sé si seguiría normal porque trata de realidad aumentada enfocada en el diseño tridimensional para objetos, para enseñar biología en realidad, para cursos. Ya. Biología, por ejemplo, puedes modelar las partes internas de un cuerpo y todo tridimensional. Entonces, para enseñar, para tener una didáctica mucho mejor en cursos de biología o anatomía en los colegios o universidades también, eso más o menos lo he estado buscando y manejo muy bien de ese curso y de diseño igual también, pero ahora le estoy cambiando también, ingeniero. Bueno, eso ya lo tengo avanzado. Y ahora para COVID estoy pensando de hacer para el paper, como nos había comentado del COVID. Entonces, estoy haciendo detección de infecciones respiratorias, o sea, aumento de temperatura en realidad.
lo que también concierne con COVID-19 porque aumenta la temperatura, entonces enfocado con realidad aumentada y detección de imágenes, no, realidad aumentada, detección de imágenes con la IA, con cámaras térmicas también he estado pensando, y también es posible, he visto que es muy factible, he revisado los papers que tengo y son muy sencillos nomás de hacer también, ingeniero, y los lenguajes y los algoritmos que están implementando también sería replicable. Entonces, ingeniero, eso he estado pensando. Ahorita me acaba de entrar la duda de que si podía hacer el otro que ya lo tengo implementado. Bueno, ya lo tengo bien documentado también, el otro que lo había avanzado en un curso anterior. Así, ingeniero. Ya, depende de el investigador. O sea, si usted dice, mi tema es esto, y yo no lo voy a cambiar, pues, es tu tema, no hay problema. Le puedes dar una orientación, por ejemplo, una orientación para un tema actual, le puedes dar una orientación para un tema actual. O sea, si estás investigando realidad aumentada para la enseñanza, y le puedes colocar para tiempos de pandemia, excelente, ya le estás dando forma a tu tema. Ya le estás dando forma a tu tema, y para un tema incluso actual, pero solo que tu tema lo estás actualizando nada más. Tu variable independiente sigue. Lo que ahora va a cambiar es la variable dependiente. No solamente va a ser para enseñanza, sino también va a ser para enseñanza en otro tiempo. ¿Qué tiempo? De repente virtual. ¿Te das cuenta? Virtual, enseñanza virtual. ¿Para en qué momento? En el momento de la pandemia. ¿Sí? Entonces le estás dando forma nomás. O sea, todo depende del investigador, o sea, de usted. Si tú vas con el otro, vas con el otro, vas con el otro, vas. O sea, todo depende de ti. Porque si vas a cambiar, como dices, yo ya manejo esto, yo ya he investigado un poco y lo puedes mejorar, sí, también la investigación también se trata de eso. Mejóralo, pero siempre hay que darle un giro a un tema actual, a un tema social. Pues tu tema le das un giro a un tema actual, del momento que necesita la sociedad, porque los trabajos de investigación se tienen que realizar para poder resolver problemas de la sociedad, pero problemas actuales. Yo no puedo realizar un trabajo de investigación para un problema, ¿ya?, que no va a ayudarle a la sociedad. Le ayudará en poco, pero ahora lo que queremos es vivir. O sea, lo que queremos es sobrevivir todos. O sea, si queremos sobrevivir, es que las líneas de investigación se tienen que ir para ese lado. ¿Ya? O sea, estamos en peligro. O sea, si estamos en peligro, yo no puedo hacer un trabajo de investigación que no va a ayudar a eso, ¿no es cierto? Ya, entonces yo tengo que hacer un trabajo de investigación que ayude a resolver los problemas universales de la sociedad. Y la sociedad está en peligro de morir. Y si estamos en peligro de morir, yo tengo que hacer un trabajo de investigación. O sea, la inteligencia artificial va a tener que ayudar a ese tema. O sea, la visión artificial tiene que ayudar a ese tema. ¿Te das cuenta? O sea, por ejemplo, las enseñanzas, las técnicas de enseñanza tienen que ayudar a eso. O sea, todos están sumando a eso, porque eso es lo que necesita la sociedad. Yo no puedo hacer un tema que no necesita la sociedad. ¿Es importante? Sí es importante. Que yo podría hacer el otro tema, sí es importante, pero no es tan importante. O sea, hay problemas y problemas. Hay problemas, porque ¿qué sabemos? ¿Qué cosa es un problema? Un problema es un vacío teórico, que nadie le ha dado una explicación científica a eso. Y el problema de ahora, ¿qué tenemos? La pandemia. Nadie le ha dado una explicación científica. Entonces nosotros ayudemos a eso. O sea, necesitamos ser científicos de primer nivel para ayudar a eso. No, desde la universidad, desde los proyectos de los estudiantes se puede ayudar. Al menos, obviamente, no vamos a llegar pues a la verdad, ¿no?
yo empiezo a investigar y obviamente no voy a llegar a la verdad. O sea, porque realizar una investigación es llegar a la verdad. O sea, dar una explicación a ese vacío teórico. Entonces, desde la universidad, desde los estudiantes, yo voy a ayudar. Obviamente no va a ser al 100%, pero al menos 10%, 20%, 30%, 40%. Ese es un apoyo, ¿no? Ese es un apoyo científico. O sea, la universidad también se ha creado para eso. La universidad se ha creado para crear ciencia. Y nosotros tenemos que crear ciencia. O sea, los proyectos de investigación es para crear ciencia, no solamente utilizar ciencia, sino crear ciencia. Ahora más que todo hay que crear ciencia, utilizar nuestras técnicas, nuestras metodologías de investigación científica, nuestros términos de ingeniería de sistemas para buscar esa solución. Todos lo hacen en el mundo, y nosotros ¿por qué tenemos que no hacerlo? Todos lo están haciendo. Seguramente ustedes ya han buscado los buscadores de información científica, como su compañera decía, ¿no? Yo busco un día y encuentro una cantidad. Busco el otro día, ya no encuentro mucho más. Y busco el tercer día, hago una búsqueda similar, lo mismo hago, ya no encuentro más, porque la ciencia está creciendo. ¿Se dan cuenta? La ciencia está creciendo. Y si pongo unos limitadores que solamente quiero del 2020, de repente va a disminuir, pero si sigo haciendo ese tipo de búsqueda va a empezar a crecer también. O sea, está creciendo, la ciencia está creciendo, ¿no? Entonces podemos decir, lo bonito de esta pandemia es de que los estudiantes y los docentes en la universidad están investigando. Tenemos que investigar. Eso es lo bonito de la pandemia, que a todos nos ha puesto para poder investigar. O sea, tenemos que investigar, ¿ya? Tenemos que investigar. Si no investigamos, no vamos a llegar a la verdad. Y sabemos que estamos en peligro, ¿ya? Ya, ingeniero. Muchas gracias. Depende de ti, Marcelo Coaquira, que lo des forma a tu tema, pero siempre dándole una orientación a temas actuales, ¿ya? Porque eso necesita la sociedad. Entiendo, ingeniero. Marón Chura, ¿cómo vamos con tu tema de tesis? Marón Chura, ¿cómo vamos con tu tema de tesis? A lo que nos dijo, bueno, estaba averiguando de lo que nos dijo que teníamos que tomar la primera variable y la segunda, creo. Y yo le estaba poniendo un modelo de simulación y cuando busqué solo por la palabra modelo me apareció como 200, creo. Y cuando le puse los dos, o sea, modelo de simulación en el Scopus, me apareció solo 14, de los cuales algunos no tenían referencias y así. Ya, es que hay que ver, pues, cuando hablamos modelo, Sí. ese término modelo es genérico, ¿no? Sí. Pero si le pones simulación, simulación de sistemas, eso ya es diferente, ¿no? Está hablando de modelo de simulación de sistemas. Sí. Pero modelo de simulación de sistemas, incluso todavía sigue siendo genérico. Mejor colocar qué algoritmos de simulación utilizo, entonces eso es más, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir el método Monte Carlo, ya estás trabajando del método Monte Carlo, nada más del método Monte Carlo. Entonces tu búsqueda ya se orienta no al modelo, no a la simulación, no a la simulación de sistemas. Tu búsqueda va a ser al método Monte Carlo, así, te das cuenta. Ya estás haciendo otro tipo de búsqueda, un tema específico. Por ejemplo, si yo pongo, inteligencia artificial en un buscador científico, me va a salir miles y miles de información de inteligencia artificial. Pero nosotros sabemos que la inteligencia artificial tiene tipos, tiene formas, tiene metodologías, tiene una división de la inteligencia artificial. Yo tengo que llegar a eso. O sea, cuando yo coloco, por ejemplo, inteligencia artificial es muy general. No podrías colocarlo en
no podrías colocarlo en un buscador inteligencia artificial, porque es muy general, es muy general. Se tiene que colocar necesariamente un tema específico que yo voy a investigar. Si es un algoritmo, el algoritmo. Si es un tema específico, ese tema específico, no un tema general, porque el tema general es muy amplio, es muy amplio. Entonces, si yo coloco en mi título de tesis, por ejemplo, aplicación de la inteligencia artificial en la pandemia, ¿qué estoy diciendo? No digo nada, no digo nada, ¿no es cierto? ¿Qué es inteligencia artificial? Es un término general. ¿Y qué es pandemia? Término general. O sea, yo de esos términos generales recién tengo que hacer un estudio y llegar a un términos específicos. ¿Ya? Términos específicos. ¿Ya? Entonces, ese título de inteligencia artificial en la pandemia no va, pues, no va. O sea, un título así no se puede colocar, ¿no? Tengo que colocar un tema específico y qué cosa voy a hacer con ello, ¿no? Entonces, yo he estado pensando hacer un modelo de simulación con la dinámica de sistemas, más o menos para ver cómo está reaccionando, un modelo, ¿no? Para ver cómo está reaccionando o cuánto ha bajado las ventas en la ciudad de Ilave o en alguna ciudad. Eso está viendo, con dinámicas de sistemas en general. ya, entonces tu tema específico es dinámica de sistemas. Ah, ya, Ok, pero en dinámica de sistemas también es muy amplio. Sigo buscando la dinámica de sistemas. ¿Qué voy a hacer con dinámica de sistemas? O sea, con dinámica de sistemas vas a utilizar un software y ya está. No, con eso no he hecho ningún aporte. No he hecho ningún aporte a la ciencia. Yo estoy utilizando un software y ya ese software me va a sacar unas predicciones en el futuro y hago un modelo por ahí y sale, y ya está, ingeniero. No, eso no hay ningún aporte a la ciencia, se está haciendo así. Entonces, lo que podrías hacer de repente, voy a utilizar la dinámica de sistemas con la información libre que da el gobierno ahí de repente, porque esa información libre es actual, ya es actual, ya. Por ejemplo, ayer creo que hubo una charla en el Colegio de Médicos, el Colegio de Médicos del Perú, y ahí dice que para el pico más alto va a ser, creo, en agosto, donde se va a necesitar cantidad de camas y cantidad de oxígeno. ¿Qué cosa han hecho ahí? Han hecho una predicción, ¿no es cierto? Han hecho un estudio de la data que se tiene y han hecho una predicción. Entonces, ¿podrían ustedes hacer ese tipo de predicciones? Sí se podría hacer ese tipo de predicciones. ¿Yo puedo predecir utilizando algún algoritmo? Sí, pero también existe software para predecir. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Utilizar el software o tu algoritmo? Yo podría utilizar un algoritmo que yo lo he hecho, que yo lo he implementado. Ese sí es un aporte, ¿te das cuenta? Ese sí es un gran aporte. Con eso, tu tema va a tener presencia y forma, ¿ya? Algoritmo, ok. Sí. Y ahí. Ya. Ingeniero, justo le iba a consultar sobre ¿qué se llama? Lo que usted dijo para el artículo. Un momentito. Ok.
Ya, ahora sí, le escucho. Le escucho, le escucho. A ver, le escucho, no le había Ingeniero, escuchado nada. Sí, sí. sí, sí, ¿qué se llama? Nos dijo de los artículos una revisión de literatura, ¿verdad? Y ese del abstract, o sea, el resumen, ¿también tenemos que hacerlo en inglés o así nomás? Solo el resumen en español. Sobre eso ustedes no se preocupen. De eso no se, o sea, eso no debe ser una preocupación. La preocupación de ustedes ahora debe ser realizar una búsqueda real de su tema de investigación, de esa variable, una búsqueda real, o sea, cómo está en la actualidad. De repente, lo que ustedes están investigando en el mundo ya lo han investigado, entonces ya no tiene, pues, ya no es necesario realizar ese trabajo de investigación. Por eso, para que no ocurra eso, mejor yo hago una revisión científica real de lo que está sucediendo con mi tema, con mi idea, ¿ya? Con mi idea. Ahora ustedes dirán, ingeniero, yo puedo revisar tesis de la carrera. ¿Qué dirían ustedes? ¿Pueden ustedes revisar tesis de la carrera? Las tesis que la carrera que están en el repositorio digital de la universidad están ahí, están dispuestas las tesis. O sea, no es necesario ir a la biblioteca, no, sino que están en el repositorio digital. ¿Es necesario revisar esas tesis? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sería necesario revisarlo? Ya no sería necesario porque ya estamos en otro tiempo, en otro momento, estamos en otros problemas ya, ¿no? Esos problemas han sido solucionados cuando no había pandemia, eso han sido solucionados antes de la pandemia, ¿no? E incluso ustedes van a encontrar tesis con errores, ¿no? Entonces yo sugiero mejor revisar los papers de Scopus, ¿ya? Los papers de PubMed. Entonces esos papers han sido revisados por, por jurados internacionales. Esos sí tienen valor científico. Entonces yo no puedo revisar otras tesis, por ejemplo, de otras universidades. Yo no puedo revisar. Claro, ustedes podrían revisar, ¿no? Para tener cultura general, no para ver qué están haciendo, pero si yo quiero hacer un paper real, un trabajo científico real, se tiene que revisar papers actuales y también en buscadores reales y actuales. Entonces, sugerencia, por eso que en la anterior clase habíamos hecho el Scopus, y el Scopus es uno de los buscadores, unas revistas más grandes, ¿no? Y incluso en la biblioteca virtual del Concitec tenemos acceso a muchas suscripciones. De repente ustedes también han accedido ahí, y esos son actuales, ¿no? Son actuales. En ningún momento he dicho yo, vayamos a la biblioteca especializada y no hay, ¿no? Sino porque como queremos realizar un trabajo serio, entonces esos son las búsquedas, ¿no? Esos son los, podemos decir, las revistas, los buscadores adecuados para yo realizar mi trabajo de investigación. A ver, entonces vamos. Tipo Mamani. Tipo Mamani. Sí, ingeniero. ¿Cómo vamos con tu tema de tesis? Bueno, en mi caso he estado buscando sobre procesamiento de imágenes y pues para temas actuales ya hay muchas soluciones sobre eso de COVID para detectar, bueno, mediante procesamiento de imágenes y todo eso. A lo que quería ir es que hay formas de resolver esto de, o sea, procesar las imágenes como para detectar alguna forma de inicios de enfermedad o algo así. Entonces, hay mucho sobre procesamiento de imágenes, no sé, sobre aguas residuales o temas de detección ahí por escaneos, ¿no? Entonces, bueno, más, o sea, como dijo usted, que buscásemos algo sobre a lo que quieren buscar con temas, no en plan
ya definir, ¿no? O sea, bueno, yo lo tomé así, entonces solo busqué temas con procesamiento de imágenes. Ya, entonces tu tema es un tema excelente, procesamiento de imágenes. En el Perú hay datos libres de procesamiento de imágenes, hay imágenes libres. En su mayoría son así mediante organizaciones, pero no, o sea, a lo que sé por principio de procesamiento de imágenes es en temas satelitales o, por ejemplo, en escaneos de rayos X o algo semejante a ellos, pero esos en su mayoría son privados o como en casos de imágenes satelitales son libres ya esos, ¿no? Ya, en caso de satelitales sí hay libre. Ya, por ejemplo, para el procesamiento de imágenes de radios X, en el Perú no hay. No hay. O sea, el Estado peruano en la plataforma virtual que el gobierno ha puesto, incluso ha dicho en alguna de sus presentaciones, el presidente dijo, los datos están libres en la plataforma virtual, ustedes pueden tomarlo y analizarlo, es lo que dijo, ¿no es cierto? Entonces yo me he dado la molestia de ir a esa plataforma virtual y un poco revisarlo, qué información tiene. Toda esa información que tiene es en Excel. O sea, no hay huellas dactilares, no hay procesamiento de imágenes, o sea, no hay los rayos X, no hay. Entonces, si yo quiero hacer un tema de tesis, puedo decir, por ejemplo, procesamiento de imágenes para ver si tiene COVID o no tiene COVID, ¿ya? Entonces, ¿se puede hacer eso? No se puede hacer porque no tengo los datos. O sea, los hospitales nunca han, no se ha llegado hasta ese nivel de informe. Ya ellos simplemente informan por su sistema que ellos tienen, todo es dato, pero no hay el dato de rayos X. Pero en otros países sí hay. En otros países sí hay eso. Sí hay, sí funciona. Ese tema de tesis ya lo han hecho incluso, ya lo han preparado ya. Hacen el procesamiento, o sea, aplican la inteligencia artificial, hacen el procesamiento de las imágenes y dicen si tiene COVID o no tiene COVID en un 85% tiene. A partir de ese procesamiento de imagen nada más. Incluso hacen el entrenamiento y sale si tienes COVID o no tienes COVID. ¿Ya? Pero en el Perú no tenemos ese dato libre, no podemos realizar. Ahora, necesariamente yo quiero hacerlo eso, no podría hacerlo eso, porque no hay eso, esa información, ese dato no está libre, no podría hacerlo, entonces tengo que cambiarlo. Ahora, ingeniero, yo puedo hacer eso, sí puedo hacer eso, pero tendría que utilizar datos de otros países. ¿Eso es válido aquí? Sí es válido, sí se puede hacer, ¿no? Sí es válido, o sea, sí se puede hacer eso, pero los datos no van a ser de Perú, van a ser de otros países, pero sí se puede aplicar eso, sí se puede hacer, porque en realidad lo que nosotros queremos es que ustedes hagan un trabajo de investigación, es un trabajo de investigación, y el trabajo de investigación sí se puede probar con datos, de repente de otros países, sí se puede hacer eso, sí se puede hacer, incluso ya estamos... No sé si ustedes recuerdan el docente visitante de Argentina del año pasado que vino, él está planteando eso en Argentina, justamente eso sobre procesamiento de imágenes de rayos X. Ellos ya lo tienen el algoritmo, ya lo tienen el sistema, ya lo tienen hecho ya el sistema, ya lo tienen hecho ya. Pero en Argentina también dice que no existe ese procesamiento de imágenes, no hay la imagen en data, no hay la data set de las radios X, no hay. Y nos dicen, ustedes en el Perú tienen, no tienen. Nosotros igual, no tenemos. ¿Se dan cuenta? Pero su algoritmo de ellos ya está, ya incluso tiene. Lo están probando con otra data, sí, y sí funciona. Queríamos probar con datos de Perú, pero en Perú no tenemos. Entonces, estamos en eso, ¿no? Estamos en esas coordinaciones. Entonces, de repente, como usted dice, ese procesamiento de imágenes sí existe, pero satelitales. ¿Lo puedes hacer satelitales? Excelente, sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque se tiene información. Eso sería joven tipo Mamani.
¿Alguna consulta más, jóvenes? Hasta aquí nomás. Vamos a quedarnos aquí, hasta aquí nomás. ¿Alguna consulta? Tengan en cuenta de que ya ha llegado el memorándum para los docentes de que deben ingresar las notas antes del 30 de julio. Entonces se va a ingresar antes del 30 de julio. ¿Alguna consulta más, jóvenes? Consulta, pregunta. Disculpe, ingeniero. Sí, sí. Sí, dígame, joven. El tiempo, ¿para cuándo estamos planeando entregar el proyecto, ingeniero? La tarea. A ver, un momentito, creo que incluso ya lo he... Un momentito, acá estoy revisando. Búsqueda de información. Sí, no lo tengo programado como tarea, pero lo voy a programar. Eso ya le habíamos indicado, creo que es la fecha límite que justo acá lo tengo. A ver, un momentito. Ya lo tengo. Un momentito. Aquí está el memo. Está el memo, dice... Creo que dice, acá dice 30, es para el 30 de julio. 30 de julio va a ser. Yo ya lo voy a colocar en el aula virtual, va a ser para hasta el 30 de julio. 30 de julio va a ser, jóvenes. O sea, ya nos queda 9 días. Pero este trabajo yo ya les he dado ya hace una semana. Hace una semana ya les he dado. Entonces el 30 de julio lo cerramos y ese mismo día se ingresa a las notas. De las notas ustedes no se preocupen, si ustedes han cumplido con todo lo que se ha hecho en clases, en el aula virtual, si ustedes han cumplido, por ejemplo, acá, las notas va a salir de, a ver, acá tengo, creo, acá está, de las tareas que ustedes han enviado, de ahí salen las notas. Todas salen de ahí. Y la nota que va a tener mayor porcentaje, que va a ser el 60%, su paper, su review, es el 60%, y eso va a ser hasta el 30%. Entonces, de ahí salen las notas, no hay examen acá, no hay más. Entonces, esas notas son diarias de lo que hemos avanzado en las clases, ¿no? De ahí va a salir la nota. Ahora, los que no han avanzado, los que no han entregado en sus fechas, ya ustedes también ya saben su nota, ¿no? Ya saben su nota. Todo sale en el aula del aula virtual. Todo está en el aula virtual. Los trabajos, las fechas, todo está en el aula virtual. Entonces, de ahí sale la nota. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Ingeniero, yo le había dicho que con una compañera íbamos a hacer de 2 la tesis, pero entonces en este trabajo, ¿cómo? O sea, por separado haríamos igual. Ya, yo les sugiero de que amiguitos o amiguitas, cuando egresen ya no se conocen ya. Cada uno va a tomar su rumbo. De repente, el amigo X hará su inglés, hará sus prácticas y pensará en la tesis. El amiguito Y, si estudiará inglés, si hará prácticas y si pensará en la tesis. Entonces, por eso yo les sugiero de que entre 2 no funciona la tesis. No los digo porque sí, sino les digo porque yo ya he visto experiencias, no una experiencia, les he visto algo de 20 experiencias, de que los egresados siempre dicen, mi amiguito, que los 2 vamos a hacer juntos. No funciona, jóvenes, no funciona. El que está pensando en la tesis, sí está pensando en la tesis, pero el otro compañero ni siquiera ha hecho prácticas, ni siquiera ha estudiado inglés, ni siquiera piensa en la tesis, y ya le perjudicó al otro compañero, que sí tiene su inglés, que sí tiene sus prácticas,
ya lo avanzó la tesis y no puede sustentar porque el dicho compañero se desapareció. Entonces, para evitar eso, sepárense y cada uno, además, en la vida como egresados, es solitos, no es de dos, es solitos, es solo con ingenieros. Entonces, por eso les sugiero, esos problemas existen, entonces mejor solos que mal acompañados. Ya. Entonces haríamos diferentes trabajos, eso sí. Por eso yo les sugiero, ¿qué dice el reglamento de la universidad? ¿Está permitido realizar dos? Sí, está permitido realizar dos. Pero yo le estoy explicándoles de la experiencia, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los egresados? Cuando están llevando el curso y cuando egresan dicen, nosotros vamos a hacer, juntos vamos a hacer. Yo les digo, juren que van a hacer juntos. Sí, ingeniero, vamos a hacer juntos. Ya, están jurando, ya están jurando. Pasó un mes, 2 meses, un año, desaparecido. El tema, de repente, proyecto de tesis, aprobado. Ya está aprobado en el sistema. Y si está aprobado, se hace todo un proceso para retirarse, para que te borren de la base de datos, porque no fácil no vas a esto, ¿no? Y te van a pedir, es que tienen que firmar los dos, pero el otro está desaparecido. ¿Cómo hago? Busco su firma, en fin. Y así pasa el tiempo, ya el otro hasta ha perdido las ganas de hacer la tesis. Ya le perjudicó ya. ¿Qué esperan, por ejemplo, para evitar eso? O sea, para salirse de ese problema, esperan de que se cumpla 2 años. Y en 2 años, la tesis, como ha cumplido el límite máximo, ya se borra la tesis, ya se elimina del base de datos. Recién te quedas libre para hacer solo ahora la tesis. Pero ya pasó 2 años, o sea, 2 años es. O sea, tendrías que presentar un documento en ese momento, ¿no? Ya no quiero realizar entre dos, pero el otro tiene que estar de acuerdo, ¿no? Y así todo un problema es. Por eso les sugiero solitos nomás. Ya. Sí. Sí, su tema de tesis tiene que ser solos también. Eso es sugerencia de la experiencia. ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Pregunta? La siguiente semana vamos a hacer clases. Siguiente semana. No, la siguiente semana no nos toca clases, ¿no? Sí, la siguiente semana no nos toca clases. Solo voy a esperar su tema de su review nomás, que ya yo lo voy a programar, que va a ser el tiempo máximo, el 30, jóvenes. ¿Ya? Listo, jóvenes, ahí nos quedamos y nos vemos ya en la siguiente unidad. Sí, dígame. Entonces, a la siguiente semana también le podemos hacer una consulta más, bueno, la última consulta. Creo que es feriado. Creo que es feriado, no sé, no tengo calendario, pero si es feriado, es feriado. Si es feriado, es feriado. Creo que sí es 28. A ver, un momentito. Sí, la siguiente semana no hacemos clases, es 28, no hacemos clases, y ya prácticamente sus notas lo van a ver en el sistema, porque como es al 30, y el 30 yo recibo, y el 30 tienen que cumplir, el 30 lo voy a colocar hasta las 12, ya el 30 lo coloco hasta las 12, y a las de 12 hasta la medianoche yo voy a revisar los exámenes, y también voy subiendo ya las notas, ¿no? Voy subiendo las notas. Listo, entonces nos vemos ya a la siguiente unidad. No se preocupen si ustedes han cumplido correctamente con enviar sus trabajos, no hay ningún problema, están aprobados. Ahora, el 60% de su nota es el review. El review. O sea, es el último trabajo que vamos a ver. Es el último trabajo que tiene mayor peso. Ingeniero, ¿podemos consultarle así en privado, o sea, mediante su WhatsApp, algunas cosas? Sí, me preguntan, no hay problema. A todos los que me han preguntado les he respondido a todos. A todos les he respondido. Sí. Sí, ya, más que todo de mi
de mi título, de mi tesis, algo así. Ah, es que no estoy tan así convencida. Ya, no se preocupen, ahora, lo que tienen que hacer ustedes es, ustedes tienen su tema de tesis, pero ustedes no van a, cuando yo hablo del tema de tesis, es que la tesis tiene dos variables, ¿ya? Dos variables tiene la tesis, la variable independiente, la variable dependiente. Eso les han repetido siempre en metodología de la investigación y redacción científica, ¿ya? En redacción científica les han hablado siempre variable independiente, variable dependiente. Entonces, ese es tema de tesis. Título de tema del título de proyecto, dos variables, variable independiente, dependiente. Ahora, el paper, ¿de qué variable van a hacer? La variable independiente. ¿Y qué es la variable independiente? Es ingeniería de sistemas, métodos, fórmulas, modelos, algoritmos. Ese es visión artificial, esa es la variable independiente. La dependiente será la pandemia, será la enseñanza, será el aprendizaje, será de repente la gestión de la información, pero ese es otro. Yo no voy a hacer un paper, un review para ver qué cosa es pandemia. Eso a mí no me corresponde hacer la pandemia, le corresponde de repente al de biología, le corresponde hacer ese review al de odontología, al de nutrición, al de medicina. Ellos van a estudiar la pandemia, ellos sí, esa variable ellos van a estudiar, pero nosotros no. Nosotros tenemos nuestra variable independiente, ¿ya? De eso se trata. Yo no voy a hacer todo un paper, un review, para ver, por ejemplo, qué es gestión de la información. La gestión de la información, esa es otra variable que nosotros en este momento, en este review, no lo vamos a ver. El review solo se ve una variable, la variable independiente, no las dos variables. Como alguien en la anterior clase me decía, entonces haré dos papers. No, solo es un paper. El paper que me corresponde, el tema que me corresponde. Y el otro le corresponde a otro ya al otro le corresponde. Listo, jóvenes, nos vemos aquí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, ¿puedo? No sé, a ver, de mí es un modelo de simulación, pero para la activación económica. O sea, no está tan... No sé. Modelo de simulación para la activación económica. De dinámica de sistemas, ajá, eso es. Dinámica de sistemas. Sí, es un bonito tema. Para la activación económica, pero si hablo de activación económica, estoy hablando de un gran campo, entonces, hasta quiero reducirlo un poquito. Algo así, estoy un poco indecisa, señor. Sí, no se preocupe, usted revise los papers lo van a guiar también, ¿ya? Todo depende de eso. Hay que leer y leer. Si no leemos, no vamos a poder resolver nuestro problema. Listo, jóvenes, nos vemos en la siguiente. De repente, no sé si ustedes ven la calificación de sus tareas. Ustedes ven la calificación de sus tareas, porque a nosotros nos dan la opción de calificar una tarea y le ponemos... Sí se puede ver, ingeniero. ¿Ustedes ven? ¿Sí ven? Sí se puede ver, sí ingeniero. Se puede ver, ingeniero. Ya, ahora yo les voy a... Sí, las tareas que... Ya, algunas tareas no he revisado, ya recién lo voy a revisar. En estos días lo voy a revisar, y si esa tarea no lo entiendo, también nos dan a nosotros una opción de retroalimentación. Ustedes van a estar viendo en su aula virtual la retroalimentación. Yo les voy a decir, por ejemplo, ¿sabe qué? Porque lo que pasa es que algunos envían cualquier archivo. Entonces, yo reviso y no es la tarea, pero está como enviado y revisas el archivo es cualquier cosa. Enviaron por ahí una foto nomás y la foto no tiene nota, pues no tiene foto, no tiene nota, entonces les voy a hacer una retroalimentación y de repente les voy a decir, no sabe qué es, joven señorita, su trabajo no apertura o no le corresponde o solo envió una hoja y no se entiende, no le puedo colocar una nota. Entonces yo les voy a avisar ahí, entonces ustedes tienen que estar eso lo voy a hacer antes del 28 ya. Antes del 28 ya ustedes ya van a saber sus notas y también si van a hacer una retroalimentación, ¿ya? Listo, jóvenes, señoritas, nos vemos hasta la siguiente clase.